Muy buenas tardes, don Adolfo, muchas gracias y compañeros de todas las empresas eh, que participamos en el Sistema Nacional de Ética y Valores. Para nosotros es pues de gran emoción participar hoy de forma directa. Siempre hemos estado ya desde hace año y restito participando de este proceso, pero nunca habíamos hecho una exposición hasta el día de hoy y pues les agradecemos la invitación. Les voy a contar cuál ha sido nuestra experiencia a partir de que en el año, en noviembre de, del 2022, la administración inició fortaleciendo lo que era el nivel corporativo de la organización. El ICE y sus empresas se compone de varias empresas y como tal se conformó una área que si bien ya existía, no había tenido mucha participación activa. A partir de esta administración se fortaleció y a partir de esta organización o reestructuración se gestó lo que fue o lo que es hoy el área de gestión de la ética y valores a nivel corporativo. En ese equipo participamos 3 compañeros, la compañera Sofía Ureña Cordero, que tiene 15 años de trabajar para el ICE, Óscar Orozco, que tiene 17 años de trabajar para el ICE, y mi persona tengo 23 años de trabajar para el ICE. Para nosotros fue también un cambio importante el comenzar a trabajar a nivel corporativo, porque esto significa que no éramos ya solo de la institución ICE como tal, sino que teníamos que interactuar con las otras empresas del grupo ICE y comenzar a gestar lo que hoy llamamos el área corporativa de ética y valores. A ver si aquí pasamos. Ujú. Em, el lema que estamos manejando, inclusive ahora les voy a contar un poquito más a partir de una campaña que se desarrolló, es la ética nos mueve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando entramos al tema de la ética y los valores, precisamente son esas cosas que nos mueven a lo interno de cada persona y como parte de una organización. Entonces, este lema nos cae muy bien porque lo que buscamos es eso, ¿verdad? Que desde los valores que fomentamos y desde la ética que practicamos, podamos hacer todo lo que la organización requiere y que ese compromiso, ¿verdad?, sea el que nos mueva a hacer las cosas día a día. Como les decía, el grupo ICE se conforma de 4 empresas, lo que es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, BRAXA, Gestión de Cobros y el ICE como tal. Tal vez ustedes reconozcan mucho más estas 3 empresas. La más nuevita y la más pequeña también es gestión de cobros, pero esta es una pequeña empresa que es la que se encarga de todos los cobros de las otras empresas a todos los diferentes niveles, ¿verdad? Desde lo que son usuarios hasta otro tipo de situaciones que requieran de un cobro. Tenemos gestión de cobros como la empresa, como una más de las empresas del grupo ICE. ¿Qué buscamos nosotros como área de gestión ética corporativa? Pues igual que también como cualquier comisión, ¿verdad? Promover en los trabajadores del grupo ICE la vivencia de los valores, tanto desde el ámbito laboral como personal, buscando mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense de manera eficiente, inclusiva y solidaria, ¿verdad? ¿Y para dónde vamos? ¿Qué es lo que buscamos como una visión? Ser referente a nivel nacional de la gestión ética y valores, impulsando una realidad empresarial que contribuya con el desarrollo
de nuestra sociedad. Importante que ahora les vamos a contar, y creo que a fin de año también les expusimos cómo logramos fortalecer los valores corporativos, pero lo importante en esta lámina es fortalecer que tenemos una estrategia corporativa, o sea, cada empresa tiene una estrategia empresarial que hace que la estrategia corporativa se cumpla. ¿Y qué es lo que busca desde el marco filosófico, los valores? Pues hacer posible esa misión y esa visión a través de la integridad, el compromiso y la excelencia como los valores corporativos de nuestra organización. ¿Cuál ha sido la realidad hasta este momento desde una gestión ética corporativa? Se constituye como tal en noviembre del 2022 y esto es algo importante, es una, una experiencia en la que todos hemos tenido que aprender porque también la organización como tal al orientarse a una visión corporativa, ha tenido que comenzar a desarrollar esas competencias, ¿verdad? Desde el core corporativo y es un aprendizaje como tal, ¿verdad? El lograr que 4 empresas tengan una misma ruta y sigan una misma meta como tal es un reto, ¿verdad? Siendo empresas tan grandes y de tanta trayectoria. Se oficializa una estrategia, el grupo dice en marzo del 2023 y como les decía, nuestro equipo está conformado tanto como administradores, como mi persona, como psicóloga. En las empresas no hay áreas técnicas, sino que son comisiones, ¿verdad? En donde tenemos compañeros profesionales encargados de este tema y de otros también a nivel de sus empresas, ¿verdad? Relacionados con el talento humano. En nuestro caso, nosotros estamos 100% en el tema de ética y valores y por eso también estamos desarrollando otra materia que son parte de esa responsabilidad corporativa. Les vamos a ir contando. El ICE está por conformar esa comisión para así lograr tener un enlace por cada una de las empresas. Ahora, importante señalar que no es que el ICE en este momento, por no tener comisión, no está haciendo nada, sino que nosotros tenemos ese recargo como tal, porque este grupo de alguna manera nace de una comisión anterior que existía a nivel de organización, como ICE. Entonces eso hace que hoy se esté eh, organizando ya a nivel interno como empresa el ICE y con eso tener representantes en cada una de las empresas y como tal la conformación corporativa. ¿Qué logros hemos tenido? Pues la consolidación de este equipo de trabajo a nivel corporativo. Logramos el año pasado, o tuvimos la aprobación ya en febrero del presente año de un código corporativo de ética y conducta para el grupo ICE, instrumento que es habilitado para todas las empresas porque el trabajo de construirlo lo hicimos de forma corporativa, o sea, lo hicimos con el apoyo de todos los colaboradores a nivel, por ejemplo, de la encuesta que se hizo, de todos con la participación de colaboradores de todas las empresas, con representantes de las comisiones de ética y valores de las diferentes empresas y con expertos de acuerdo al requerimiento que tuviéramos o necesitáramos para la elaboración del código también de las diferentes empresas. Un elemento adicional que nosotros asumimos como comisión fue la aprobación de la política corporativa para la prevención de la corrupción y gestión de conflictos de interés, lo cual no necesariamente es una tarea o una potestad de la Comisión de Ética y Valores como tal. Sin embargo, en nuestro caso sí era un elemento a asumir, lo que era elaborar la política y efectivamente la compañera Sofía después nos va a explicar con más detalle cuál es la dinámica, pero efectivamente lo que ella la
la puesta en marcha de esa política ya es por parte de las empresas y con equipos claramente definidos que no necesariamente son miembros ni son parte de la Comisión de Ética y Valores, pero sí hay un elemento importante dentro de esa política que tiene que ver con la sensibilización y la capacitación y el fortalecimiento de la ética y los valores como parte de la integridad pública. Eh, Otro de los elementos que aquí tenemos como logros es a partir de la aprobación del Código de Ética, se aprueba una campaña que fue la que ahora al principio le señalábamos, La ética nos mueve, que fue la campaña que nos permite dar a conocer el código de ética, que eso es importante, ¿verdad? Porque uno de los acuerdos del Consejo Directivo cuando se aprueba el código de ética es que se comunicara de una forma interactiva, dinámica, acorde a las diferentes poblaciones de la organización. Entonces, se hizo una campaña, se diagramó también el código, porque hasta este momento el código había quedado siempre como un documento frío, por así decirlo, duro, que es el documento que aprueba el Consejo Directivo. Y a veces eso no es tan atractivo en su lectura para la gente y poderlo aprender más, ¿verdad? Entonces, algo que sí nos comprometimos fue a diagramarlo, a verlo bonito para que cualquier persona que lo pudiera leer lo pudiera comprender de forma más ágil. Y este está en la página del grupo ICE, en el apartado de transparencia, está abierto para toda la población. Ahora nuestro compañero Oscar va a continuar con la presentación. Hola, buenas tardes. Al igual que Senia, ¿verdad? Darles las gracias por esta oportunidad de exponer humildemente, digamos, los logros que hemos tenido durante lo que va de este año, que obviamente su causa está también en las acciones que se realizaron el año pasado. No está de más decirles que, ¿verdad? Que como área técnica nos ponemos a la disposición de otras empresas, ¿verdad? El sistema en que de repente pues podamos interactuar o compartir algunos logros y algunas oportunidades de mejora. Continuamos. Como bien lo indicó Senia en su momento, una de las tareas colaterales, por decirlo así, que nacen del acuerdo bueno, primero les voy a decir más bien, ¿verdad? La máxima autoridad del grupo ICE es el Consejo Directivo, ¿verdad? Y por lo tanto, el Código de Ética y Conducta debe ser aprobado por esa entidad. Y como parte de los acuerdos del Consejo Directivo, cuando se aprobó el curso, estuvo la obligatoriedad de que toda la población llevara un curso relacionado o que promoviera el código. Obviamente, ¿verdad? Para que el curso estuviera, tuvimos que diseñarlo, ¿verdad? En este caso, digamos que nosotros como área técnica fuimos los encargados de el contenido, por decirlo así, del curso, pero tuvimos todo el apoyo que en nuestro caso en el ICE se llama GECO, que es como la unidad, digamos, por decirlo así, de capacitación, ¿verdad? Ellos nos dieron todo ese soporte técnico, digamos, metodológico, de plataformas, etcétera, para poder contar con este curso, ¿verdad? Que ahí como lo podemos ver se llama Ética y Valores, Pilares del Éxito Sostenible del Grupo ICE, que se compone básicamente de 3 módulos, ¿verdad? El primer módulo tiene que ver con conceptos. Aquí podemos imaginar que está qué es ética, qué es moral, qué es un valor, qué es un principio ético, etcétera, ¿verdad? El segundo módulo tiene que ver con el Código Corporativo de Ética y Conducta y en el tercer módulo tiene que ver con lo de la integridad pública para que la gente quede, aunque la palabra puede ser muy grande, pero por decirlo de alguna forma, para que las personas queden certificadas, deben llevar los 3 cursos y obtener una nota promedio
igual o mayor a 7, ¿verdad? Como ya les mencioné hace un momento, es de carácter obligatorio para toda la población del ICE. Es 100% virtual, no obstante, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para llegar a la población que por alguna razón o no tiene internet o no tiene computadora o no tiene las habilidades, ¿verdad?, para hacer un curso en línea. También en el caso de nosotros, ustedes pueden imaginar, ¿verdad?, que nosotros tenemos mucha gente de campo, o sea, cuando digo campo es en medio de la montaña, por decirlo de alguna forma. Entonces a esa gente hay que llegarles de alguna forma, ¿verdad? Esto está asociado a indicadores, ¿verdad? Que al día de hoy, por lo menos, pues sí vamos logrando el indicador, digamos, que está asociado a la estrategia corporativa. Continuamos. Una de las cosas que nos preocupamos en el curso, ¿verdad? Obviamente acá por razones de espacio y de tiempo no lo vamos a ver, es que el curso fuera lo más amigable posible, ¿verdad? Y que la gente le gustara llevarlo y que fuera de forma que la gente pudiese adquirir los conocimientos de una manera, digamos, amistosa, por decirlo de alguna forma. Y entonces durante los 3 módulos hay varios videos o historietas que ayudan casualmente a eso, ¿verdad? A reafirmar ya sea un concepto o a evidenciar un comportamiento asociado al valor, etcétera. Entonces ahora vamos a ver una de las tantas historietas, por decirlo así, que se han desarrollado en el curso. Historia 1. Reflexión sobre integridad. Ezequiel, un empleado respetado por su dedicación y esfuerzo en el trabajo, ha sido un ejemplo de cumplimiento durante sus más de 20 años de servicio. Sin embargo, un fin de semana lo llevó a una situación complicada en un salón del pueblo. Ezequiel se encontró en medio de una confrontación al presenciar a un cliente intentando sobrepasarse con su amiga. Actuando instintivamente para protegerla, se vio envuelto en un altercado físico que dejó su uniforme de trabajo manchado de sangre. Después del incidente, Ezequiel se preocupó por llevar el uniforme de su empresa y aunque intentó minimizar la situación, su compañera de trabajo le recordó la importancia de mantener un comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera de la empresa, según lo establecido en el Código de Ética y Conducta. Esta experiencia llevó a Ezequiel a reflexionar sobre sus acciones y a comprometerse a ser más consciente de su responsabilidad como empleado, reconociendo que su comportamiento refleja la imagen de la empresa. Con esta lección aprendida, se esforzó por mantener la integridad y el buen nombre de la empresa en todas sus acciones, tanto dentro como fuera del trabajo, demostrando su compromiso con los valores de responsabilidad y ética. Historia 1. Bueno, ya casi vamos a seguir con el código. Como les comentaba, ¿verdad? Lo que nosotros pretendimos en unión con el área de capacitación, por decirlo así, ¿verdad? Es que el curso, pues tuviera ese tipo de atracciones, ¿verdad? Que la gente pudiera decir al final del curso, ¿verdad? Qué bonito que estuvo. Y no solo tal vez por decir qué bonito, ¿verdad? Porque ese no es el objetivo, sino que se hiciera agradable, ¿verdad? E incluimos, por ejemplo, un video de Adela Cortina. Y incluimos videos, por ejemplo, de caseros, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Como nosotros somos corporativos, por ejemplo, todo el apartado que tiene que ver con compromisos éticos de la población en general, lo hizo una muchacha de Raxa, que por cierto lo hizo muy bien hecho, ¿verdad? Entonces que con esto, digamos, acá vamos concluyendo lo que es ese logro que fue poder tener en línea un curso actualizado, ¿verdad? Que pedagógicamente fuera atractivo. Y obviamente nosotros teníamos otros cursos solo a nivel de empresa, digamos, a nivel del ICE, y pues que ya estaban un poquito viejitos y por lo tanto desactualizados. Obviamente esos cursos se retiran de la plataforma y para que sean sustituidos por este. El otro tema que, como bien lo indicábamos al principio de la exposición, ¿verdad? Tiene que ver con el logro, digamos, en febrero de este año se logra aprobar el Código Corporativo de Ética y Conducta. Aquí tal vez comentar algunas cosas, ¿verdad? Que el código en gran medida, y digo en gran medida porque tal vez de repente no es al 100%,
pero en gran medida se apega a la metodología sugerida por el Sistema Nacional de Ética y Valores, ¿verdad? Eso es una cuestión a tenerla en cuenta, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, que no solo seguimos la metodología tal cual, sino que logramos tener la opinión o la participación de las 4 empresas, de todos los grupos ocupacionales y de todas las regiones del país, ¿verdad? Y aquí tal vez es importante decir que el código también está apegado a la estrategia corporativa. Por lo tanto, al tener solo una estrategia corporativa, aunque obviamente cada empresa va a desarrollar su propia estrategia, pues esto digamos que fundamenta en alguna forma que podamos tener un código para toda la organización. Como bien lo indicó Ceni en su momento, también ya una vez que formalmente fue aprobado, ¿verdad? Que es un documento, digamos, un poco frío, rígido, ¿verdad? Que el acuerdo del Consejo Directivo, con la ayuda de una de las empresas, en este caso de Raxa, logramos diagramar el código, ¿verdad? Para que fuera, pues, bien bonito a la vista, ¿verdad? Ahí nada más tenemos como la portada y tenemos, digamos, cómo se ven los 3 valores de la organización. Continuamos, ¿verdad? Recordando un poco esto de la metodología y de la importancia, digamos, de ir a toda la población a preguntarles, ¿verdad? O a consultarles o diagnosticar cuáles deberían ser los valores. También con la ayuda de mucha gente del grupo ICE, logramos hacer una consulta abierta, ¿verdad? Dirigida igual, ¿verdad? A toda la población y que básicamente consistió en 8 preguntas generales, ¿verdad? De dónde eran, de qué grupo ocupacional eran, cuántos años tenían de trabajar en la organización, etcétera. Y 6 preguntas, ¿verdad? De selección única, que básicamente ahí lo que pretendríamos era que la gente marcara o escogiera los valores de acuerdo a las variables a medir. ¿Cuáles eran las variables a medir? Bueno, el servicio al cliente, la orientación al cliente. Nosotros en la estrategia tenemos 3 vertientes o 3 ejes, ¿verdad? El logro de objetivos, etcétera, ¿verdad? Entonces a eso se encaminaban las 6 preguntas de selección única. Y aunque discutimos un poco por el tema de la tabulación y esto, igualmente se hizo una pregunta abierta para que la gente pues tuviese la oportunidad de emitir, perdón, algún criterio que no se hubiese abordado en las preguntas anteriores. Acá tal vez importante que obtuvimos una respuesta mucho mayor a la esperada, que contamos con el soporte profesional de una muchacha en estadística, ¿verdad? Que le dio validez no solo al instrumento de previo, sino a los resultados. Aquí, una vez más, ¿verdad? Probablemente porque sí, ya están muy posicionados dentro de la organización, se reafirmaron los 3 valores que hemos tenido durante muchos años, ¿verdad? Que es compromiso, eh, excelencia e integridad. Obviamente toda esta información, ¿verdad? Se comparte con las empresas, con los gerentes, con el comité de gerentes, valga la redundancia, y con poblaciones que así lo esperan. Si gusta, continuamos. El otro tema que también lo pusimos al principio, ¿verdad? Y que también tiene relación con el acuerdo del Consejo Directivo fue desarrollar una campaña que en este caso se titula La ética nos mueve, que básicamente consiste en 4 videos en que igual se tomó en cuenta, digamos, personas o información o situaciones de las diferentes empresas del grupo ICE, ¿verdad? Y se pasó a toda la población. Aquí obviamente nosotros no somos especialistas ni tenemos el conocimiento técnico, ¿verdad? Para hacer un video, ¿verdad? Y entonces acá contamos con el apoyo de Relaciones Públicas del ICE. Ahora también vamos a ver uno de los 4 videos. Buenas tardes, sucursal Heredia. Mariana la atiende. Hola, soy Rocío. Necesito su ayuda. Con gusto. Yo vivo aquí en San Joaquín de Flores y hace un momento cayó un rayo y nos quedamos sin luz. Comprendo.
El problema es que hoy doy clases virtuales en la tarde. Doña Rocío, lamento mucho lo sucedido. Si gusta me regala su número de NIS e inmediatamente consulta a mis compañeros de cuadrilla para brindarle una pronta solución. El compromiso de Mariana refleja la dedicación que debemos tener para dar respuestas oportunas a nuestros clientes y mejorar su calidad de vida. Bueno, parece que ahí se quedó un poquitito pegado el video, ¿verdad? Pero básicamente eran videos cortos, ¿verdad? Ningún video podía ser mayor, ni los que se incluyeron en el curso, digamos, ni los que se incluyeron en la campaña podían ser superiores a 3 minutos, más bien eran, ¿verdad? De 1 minuto, así para que pues la gente los pudiera ver completos y no los abandonaran, digamos, a la mitad del camino. En este caso, como les decía hace un momento, contamos con 4 videos que se pasó a toda la población del grupo ICE y que también nos van a ayudar, digamos, a estos videos o cualquier otros que nos van a ayudar, digamos, en las charlas de inducción o en cualquier otra solicitud de capacitación. Muy bien, creo que ahora la que nos va a ayudar con el resto de la exposición es Sofía, ¿verdad? Que nos va a hablar sobre la política corporativa para la prevención de la corrupción y la gestión de conflictos de intereses. Igual recordarles que si tienen dudas o sugerencias o algún comentario, pues lo pueden ir escribiendo en el chat y en su momento lo vamos a atender. Muchas gracias. Gracias, Osquiter. Bueno, buenas tardes, compañeros. Un placer estar por acá, ¿verdad? Brindándoles esta información. Ojalá les sea de provecho. Como les decía Oscar, si tienen alguna consulta, dudas, pueden irla haciendo durante la exposición en el chat. Al final vamos a contestar todas las consultas o dudas que tengan al respecto, ¿verdad? Uno de los productos, como al inicio lo comentaba Senia, es la política corporativa, prevención de la corrupción y gestión de conflicto de intereses. Esta política corporativa se aprobó hace poco, ¿verdad? Y prontamente les voy a explicar un poquito más con las fechas de cómo se aprobó. Entonces, este producto que tenemos es un producto que hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo. En un inicio fue institucional, sin embargo, luego del cambio de administración se tomó la decisión de que fuera corporativa. Entonces, ahí tenemos la imagen de la portada, por lo menos de la política como tal. También acá en esta filmina tenemos un gráfico, por decirlo así, del encargado del modelo, ¿verdad? Que lo que busca la política, ¿verdad? En primera instancia es ordenar, centralizar la información y que el encargado del modelo como tal, que puede ser un órgano, una dependencia como tal, centralice toda la información y sea el encargado de llevar todos los temas que prontamente yo les voy a explicar, llevan esta política, ¿verdad? Los ejes o componentes como tal. Si gusta, Senia, continuamos. Ujú. Acá tenemos pronto, y les voy a lo que es el propósito y el alcance. Ustedes, nada más como para saber, si ven bien lo que es la pantalla, yo la hago como cortadilla, pero no importa, acá me puedo guiar bien. Sí se ve bien. Sí se ve bien. Ah, ok, perfecto. Sí, se debe ser mi pantalla. Bueno, el propósito y el alcance que tiene la política es gestionar una cultura de ética de cero tolerancias a la corrupción, prevenir y gestionar los conflictos de intereses potenciales o reales, mejorar continuamente los procesos empresariales de prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción, promover la integridad, la transparencia, la imparcialidad y la rendición de cuentas en las operaciones y en toda la gestión pública. Eso es el propósito que tiene como tal la política a nivel corporativo. Cuando hablamos a nivel corporativo, ¿verdad? Como Senia lo explicaba anteriormente, estamos hablando de que esta política no solo funciona para Alicia, sino también y su alcance es para Fuerza y Luz, RATSA y gestión del cobro. Como alcance tenemos, su alcance es al consejo directivo, juntas directivas de las empresas, comité de apoyo y alta gerencia del ICE y de sus empresas, auditor interno del ICE, auditor interno de sus empresas, servidores públicos de las empresas que conforman el grupo ICE y asesores externos de los órganos de dirección del ICE y sus empresas, comités de vigilancia o fiscalías. Continuamos.
Teni, si gusta, continuamos. Gracias. Tenemos como beneficios de la política los siguientes. Establece un marco de actuación a nivel corporativo para prevenir el riesgo por corrupción y el conflicto de intereses y sus causas. Favorece la gestión de una cultura ética de cero tolerancias a la corrupción. Previene y gestiona los conflictos de intereses potenciales o reales. Favorece la mejora continua de los procesos empresariales de prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción. Promueve la integridad, la transparencia, la imparcialidad y la rendición de cuentas en las operaciones y en toda gestión. A mediano y largo plazo, largo plazo logra generar un beneficio económico, fortaleciendo una cultura de prevención de presuntos actos irregulares que puedan afectar las finanzas públicas. Todos los puntos son muy importantes, ¿verdad? Los beneficios que puede traernos una política como tal, no solo la política, sino la implementación de ella, ¿verdad? Pero la parte del beneficio económico, ¿verdad? Que nos puede dar esta política o esta implementación de las acciones de la política, es importante la parte del beneficio económico. ¿Por qué? Porque al haber un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, pues se puede lograr un beneficio económico, ¿verdad? Porque se logra minimizar los presuntos actos de corrupción, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser, aunque sea un robo hormiga, o puede ser un robo a mayor escala, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto viene a ayudar, ¿verdad? Ayudar a un mediano y largo plazo a generar un beneficio económico para la institución y para el ICE y sus empresas como tal. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Con esa política. Mejora la reputación del ICE y sus empresas, generando confianza tanto en los servidores públicos como en sus clientes. También este punto es muy importante, al igual que los demás. ¿Por qué? Porque si el cliente se siente seguro, en confianza y satisfecho, así como los mismos funcionarios que laboran dentro de la institución o dentro a nivel corporativo, pues eso mejora la reputación, ¿verdad? Mejora el IS, mejora la reputación del ICE, mejora la reputación de Fuerza y Luz, de RATSA como tal. ¿Por qué? Porque se minimiza un poco los presuntos actos de corrupción, ¿verdad? Y se logra este cambio de cultura, que eso es lo que queremos eh, a corto plazo, bueno, a mediano y largo plazo lograr. Si gusta, continuamos. Ujú. Acá tenemos lo que son los contenidos de la política como tal. Les voy a explicar un poquito, ¿verdad? Viene lo que son antecedentes, la legislación, sus documentos aplicables, las responsabilidades y componentes. Sería, si gusta, continuamos vamos a adelantarnos un poquito en lo que es la información. Los antecedentes como tal, les voy a contar un poquito cómo estuvo esto, ¿verdad? Lo de poder elaborar esta política. Para empezar, ustedes, no sé si recuerdan que en la época de pandemia inclusive, Costa Rica formó parte de la OCDE, entonces había una serie de requerimientos que el país necesita cumplir como tal. Entonces, uno de estos requerimientos, inclusive en estas charlas que teníamos del sistema nacional, se empezó a implementar un poquito sobre lo que era la parte de integridad pública, sobre el tema de anticorrupción como tal. Entonces, al formar parte Costa Rica de la OCDE, pues el ICE quiso, pues en primera instancia, ser pionero en estos temas. Entonces, se conformó, ¿verdad? Se conformó un equipo interdisciplinario. Luego de esto, llegó lo que es la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, que esta estrategia ustedes la deben conocer desde el 2021 al 2030. Esta estrategia trae una serie de componentes o una serie de lineamientos de los cuales nosotros nos guiamos, ¿verdad? Una vez que creamos este equipo interdisciplinario, que en ese momento se llamaba EIGA, es un equipo interdisciplinario para la gestión anticorrupción institucional. Una vez que lo creamos, tomamos la guía de la NIT como tal. Entonces, con esto nos orientamos para poder crear la política. Al inicio, este equipo era institucional, pero luego, ¿qué sucede? Al tener un cambio de gobierno, el área como tal ya
cuando Senia les explicaba al inicio que nosotros inclusive formábamos parte de otra gerencia, ya al existir ese cambio de gobierno nos pasaron a estrategia. Estamos en un lugar, en un mejor lugar, donde el área se puede empoderar mejor. Hay un empoderamiento que nos ayuda bastante, ¿verdad? Entonces, en este caso, teníamos un requerimiento de auditoría desde hace un tiempo atrás. Entonces, este requerimiento de auditoría también solicitaba tener un equipo interdisciplinario, tener una política anticorrupción. Y entonces unimos esfuerzos, empezamos a unir esfuerzos y ahí fue donde en lugar de que la política fuera institucional, se tomaron las decisiones a nivel de de la administración, de la alta administración, se tomó la decisión de que esta política fuese corporativa. Entonces, al ser corporativa, ya tomamos en cuenta a las diferentes empresas, a Gestión de Cobro, Fuerza y Luz y RATSA, y el equipo institucional EICA, entonces ya se formó y se integró otros compañeros de las empresas como tal, ¿verdad? Entonces ya se formó un equipo corporativo en el cual empezamos a trabajar la política, ¿verdad? A revisar lo que ya se tenía institucionalmente, entonces a pasarlo a que funcionara también para las empresas, ¿verdad? Como tal, entonces esa fue como parte de las tareas, ¿verdad? Que tuvimos. Luego de esto, pasamos la política, ¿verdad? A sus debidas aprobaciones, porque como toda empresa tiene sus diferentes canales de aprobación, ¿verdad? O instancias. Entonces, ¿qué hicimos? Una vez que llegó a aprobación, nos dijeron, bueno, necesitamos que esta política se fusione con otra política que teníamos en ese momento de gestión de conflicto de intereses. Entonces, fusionamos, la otra se derogó, la de conflicto de intereses, y se fusionó con esta política. Entonces, ya tenemos una sola política que nos habla sobre prevención de la corrupción y gestión de conflicto de intereses. Entonces, esa es como parte de la historia. Luego ya, una vez integrada o fusionada la política como tal, entonces se siguió con la debida aprobación del Consejo Directivo y también se publicó en la Gaceta y a nivel institucional por medio de un ZZ. ¿Ok? Parte de la legislación y documentos aplicables, ¿verdad? Que utilizamos mucha documentación, ¿verdad? Mucha documentación, muchas leyes, documentos institucionales también. Entonces, fue normativa asociada a la integridad pública, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, normativa asociada y publicada por la Procuraduría Nacional de la Ética relacionada con conflictos de intereses y corrupción, entre otros. Nos funcionó bastante toda la información de la Procuraduría, ¿verdad? Toda esta información es muy importante porque esto nos daba una guía, una luz de de los pasos que seguían, ¿verdad? De cómo elaborar esa política. Las responsabilidades que tiene la política como tal, a grandes rasgos, es el Consejo Directivo, las juntas directivas, los comités de apoyo, asesores externos del Consejo Directivo, División de Estrategia y Gestión Corporativa, gerencias generales del Grupo ICE, Secretaría de los órganos de dirección de las empresas y demás servidores públicos. O sea, en general, todos somos responsables de que la implementación de esta política se lleve a cabo. Continuamos. Como les decía, al inicio nosotros, a la hora de elaborar la política o este documento normativo, pues teníamos como varias dudas, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer varios benchmarking, inclusive tuvimos varias reuniones con diferentes entes, la caja nos colaboró, el Poder Judicial muy amablemente nos ha colaborado en varias ocasiones, porque ellos manejan, tienen muy claro y tienen muy avanzado todos estos temas, ¿verdad? A nivel de gobernanza inclusive. Entonces, nos apoyamos también en las diferentes instituciones que tienen un poquito más de avance en estos temas y nos han ayudado mucho. Los componentes o ejes que nosotros utilizamos para la elaboración de esta política, nos guiamos con la ENIT, como les decía anteriormente, con la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. ¿Por qué? La idea era, la información es a nivel nacional, pero la tropicalizamos a nivel corporativo. Entonces, los ejes como tal son parte, ¿verdad? Inclusive de los de la ENIT. Tenemos lo que es la gobernanza para la gestión de la corrupción,
Este tipo de gobernanza que busca la implementación del modelo, evaluación periódica y establecimiento de medidas de mejora. Ok, como les decía al inicio, lo que se busca es que exista un órgano que lleve todos estos temas, controle y lleve todos los temas de lo que es la integridad pública como tal, ¿verdad? La gestión del talento humano busca capacitación en ética, valores, riesgos, materia disciplinaria, inducción en la materia de todo funcionario público que integre los órganos de dirección o alta dirección. La parte de gestión de talento humano es una parte muy bonita, ¿verdad? Es muy complejo, pero que busca también por ejemplo, que el reclutamiento sea de personas idóneas en esta materia, ¿verdad? Que sea personas idóneas que cumplan los diferentes requerimientos. Entonces, también se busca que a las personas de nuevo ingreso se les pueda se les pueda explicar sobre todos estos temas, ¿verdad? Se les pueda inducir de una buena forma, ¿verdad? Y también, pues, capacitar, como anteriormente lo explicaba Oscar, capacitar a todo el personal en esta materia, tanto con charlas como también con cursos, como lo tenemos actualmente, el curso virtual. La gestión del sistema de denuncias, les estoy explicando grandes rasgos, ¿verdad? Porque realmente las acciones para poder implementar esta política son muchas, son bastantes acciones, es bastante largo y tendido, ¿verdad? Este tema. Acá nosotros les explicamos, ¿verdad? De manera general las acciones que se van a implementar próximamente o que ya se están implementando, de hecho. De hecho, ya se están implementando. Entonces, pero les explico de manera general. El otro eje que tenemos es la gestión del sistema de denuncias. ¿Ok? ¿Qué busca esto? Mejorar el sistema de gestión de denuncias. ¿Cómo se mejora? En realidad, el ICE como tal específicamente tiene varios canales que reciben denuncias. Sin embargo, digamos que lo que se busca es tener un sistema, o ojalá un sistema informático, ¿verdad? Que centralice toda la información, que ya sea que tenga un solo órgano que sea el que reciba esas denuncias, o bien que se mantengan los mismos canales. Esa a decisión de la administración. Como Senia les explicaba al inicio, nosotros como tal, gestión ética, vemos la parte preventiva, nosotros al estar en estrategia, pues vemos todos estos temas, asesoramos, pero de la administración activa como tal, la gerencia que general, los que se encargan de implementar todas estas acciones. Nosotros nos encargamos de asesoramos en estos temas, ¿ok? Entonces, primeramente, como les explicaba, la parte del sistema de denuncias, pues se busca tanto en el ICE, por ejemplo, como en las demás empresas tengan un sistema informático que pueda, pues los denunciantes tener la confianza, poder, ojalá que sea anónimo, suscrito la denuncia y que haya una trazabilidad y una transparencia, ¿verdad? La hay actualmente, sin embargo, que sea centralizada la información y que para el denunciante sea indiferentemente, pongo la denuncia, le dice, y sea indiferente quien la recibe. Eso es lo que buscamos como tal. La gestión del riesgo por corrupción es otro de los ejes que tenemos. Busca cero tolerancia a la corrupción y gestión oportuna y eficiente. Y publicación sitio web sobre riesgos y medidas adoptadas para su mitigación. Como tal, la gestión de riesgos por corrupción, ustedes bien lo han sabido, los riesgos en las empresas por lo general, pues hay un portafolio y con sus matrices, ¿verdad? Y se gestiona de tal manera, ¿verdad? Se sigue su orden. Sin embargo, lo que se busca con esta gestión del riesgo por corrupción es que sea parte de ese portafolio y adicional a esto, que la institución sea y manifieste su cero tolerancia a la corrupción como tal, ¿verdad? Y si en dado caso, pues se materializa, pues se logre gestionar de la forma adecuada, ¿verdad? Entonces, actualmente el ICE e inclusive sus empresas ya está gestionando este tema, el tema del riesgo por corrupción, es parte de su portafolio como tal. Tenemos la gestión apertura de datos de la gestión pública, transparencia y rendición de cuentas mediante la información actualizada en el sitio público, ¿verdad? Actualmente, pues sí se publica la información en lo que es nuestra página, ¿verdad? De Grupo ICE, pero que se busca, ¿verdad? Continuidad y, como lo dice acá, esa transparencia y esa rendición de cuentas de forma continua. Tenemos otro eje que es la gestión de la comunicación. Es
una estrategia de comunicación que fortalezca la cultura de la integridad y la prevención de la corrupción en el interno y externo de la empresa, orientado a la información, sensibilización y prevención. Como lo decíamos al inicio, cuando les mostrábamos las campañas, ¿verdad? Esta campaña que le mostramos es de ética, pero también se está trabajando en otras campañas, ¿verdad? Que más adelante Senia les va a explicar como logros que tenemos, ¿verdad? Entonces, pero a nivel de comunicación se busca esto, ¿verdad? Nosotros, bueno, en sí que las empresas como tal, EDIS y sus empresas logren tener pues este cambio cultural por medio de la comunicación, ¿verdad? Logren tener una estrategia en la cual tengan diferentes campañas que puedan informar al funcionario y no solo informarlo, sino sensibilizarlo, ¿verdad? Que es parte de la prevención para lograr mitigar presuntos actos de corrupción como tal o que se dé algún conflicto de interés. Continuamos. Esos serían como los ejes. Bueno, nos faltaría el componente gestión de conflicto de intereses, como se los mencionaba. Los conflictos de intereses lo que buscan es principalmente los principios fundamentales adoptados por el ICE y sus empresas, el desarrollo de una cultura organizacional orientada a la transparencia, rendición de cuentas, ética orientada a la función pública, objetividad, imparcialidad, identificación y retroalimentación y manejo de conflictos. Tenemos dentro de la política, aparte de los principios fundamentales, tenemos lo que son las premisas para la identificación o gestión de situaciones de conflicto de intereses. Ok, también tenemos lo que son los compromisos y la sensibilización como medidas de prevención. Tenemos los fundamentos legales relevantes en torno al deber de probidad y abstención en la prevención de los conflictos de intereses, los deberes del servidor público y la recusación, prohibiciones de los servidores públicos relacionados con los conflictos de intereses, descripción de tipos de prohibición. O sea, en general, esto es lo que trae la política como tal en la parte de conflicto de intereses. Ante los otros, el conflicto de intereses es uno de los ejes, ¿verdad?, que indicamos en esta política y es uno de los ejes finales que también se desarrolló un poco más con todos los principios, los premisas, los compromisos y los deberes como tal. Continuamos. Acá les voy a explicar un poquito, ¿verdad? Ya les venía adelantando un poquito en cada eje sobre cómo se ha venido trabajando esta agenda de implementación. Como bien les decía, la política como tal, nosotros con el equipo corporativo e interdisciplinario, pues se elaboró la política, ¿verdad? Y se aprobó. Sin embargo, nosotros como gestión ética corporativa servimos de asesoría. Nosotros damos la asesoría a las gerencias generales y ¿qué se hizo, verdad? Se les pidió que se formaran equipos interdisciplinarios para poder implementar una agenda de implementación en cada empresa, en el ICE, Fuerza de Luz, RATSE y gestión de cobro. Entonces, estos equipos interdisciplinarios que ya están conformados tienen que trabajar una serie de acciones para poder implementar la política como tal. En la parte tenemos la promoción de la integridad pública. Permítame un segundito, porque a mí sí me sale como cortadilla la presentación, pero aquí la tengo. Un momentito. Es que Ok, sí perdón. se te está lentificando un poquito el internet posiblemente. Pero Sí, bueno, sigamos. Ujú. ok. En la promoción de la integridad pública tenemos la parte de la comunicación y promoción de la ética. En sí lo agrupamos en tres grandes grupos, ¿verdad? Digámoslo, para la implementación de esta política, ¿verdad? Pero digamos, cada equipo interdisciplinario de cada empresa lo que hace es implementar las acciones de acuerdo al eje, ¿verdad? Entonces, nosotros, parte de la asesoría que les dimos fue guiarlos con una serie de mínimos requerimientos para poder implementar. Obviamente, cada empresa tiene su naturaleza, sus diferencias y puede hacer que implemente estas más acciones o puede hacer que algunas del todo digan, no son para nosotros, ¿verdad? Pero es parte de la orientación que nosotros les estamos brindando. En la promoción de la integridad pública tenemos lo que es la comunicación y promoción de la ética, la inducción y capacitación continua. En la parte de control de riesgos para la integración pública está lo que es la parte del talento humano, la gestión de riesgos y la transparencia de la información. En la detección y sanción de conductas contra la integridad pública está lo que les mencionaba del eje del sistema de denuncias y la aplicación del régimen disciplinario.
Como bien nosotros les hemos venido mencionando, nosotros somos de carácter preventivo, sin embargo, la política tiene que ver todo el tema de forma global o centralizar toda la información, desde la parte de la prevención, detección y hasta la parte de la sanción, ¿verdad? Solo que nosotros no nos metemos en eso, ¿verdad? Nosotros orientamos y es cada gerencia general de cada empresa los que a la hora de implementar las acciones, pues valoran todo esto, valoran todas estas acciones, ¿verdad? Que nosotros les estamos como orientando, ¿verdad? Continuamos. Acá les voy a mostrar un poquito sobre lo que es el camino, ¿verdad? Es parte de lo que he venido explicando, pero les hago un resumen. Conformó un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Acá, este caminito, ¿verdad? Que les estamos mostrando es desde que se conformó el equipo interdisciplinario y desde que se aprobó la política, desde que se aprobó esta política, entonces nosotros le solicitamos que se creara un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Como les decía, con un líder en cada gerencia general. Entonces, estos lineamientos de parte de nosotros y de parte de la división de estrategia, pues se los enviamos a cada empresa, a cada gerencia general, y le solicitamos que este equipo interdisciplinario tenga un líder de la gerencia general. ¿Por qué? Porque es parte del posicionamiento y queda como más fácil que para girar, digamos, las indicaciones y haya un mayor empoderamiento como tal. También el equipo interdisciplinario desarrolla el plan de trabajo, así como un cronograma general de acciones responsables de fechas de entrega. ¿Ok? Esto es parte de las acciones que tiene ese equipo interdisciplinario, ¿verdad? Ok, no solo se conformó, sino que se tenía que crear un cronograma general, un project, ¿verdad? Para que tener toda esta serie de acciones en orden y poderle dar el seguimiento y control. Como parte de nosotros la asesoría por parte de gestión ética corporativa, como les explicaba, nosotros les brindamos asesoría. El equipo interdisciplinario implementa las acciones definidas en el plan de trabajo relacionado con la política de prevención de la corrupción, seguimiento y control por parte de la gestión ética corporativa mediante informes de avance. Ok, nosotros actualmente ya se les ha solicitado a ellos que por un mandato, por decirlo así, del Consejo Directivo, cuando se aprobó la política, es que se empezará a implementar en los próximos 3 meses una serie de acciones, ¿verdad? Y para poder implementar esto. Entonces, se les giró, ¿verdad? Los lineamientos a los equipos interdisciplinarios y actualmente ya tienen varias acciones, ¿verdad? Varias acciones implementadas y varias en proceso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues prontamente se va a tener una sesión con el comité de gerentes, ¿verdad? El comité corporativo, para acá, para explicarles sobre qué se ha hecho y qué está en proceso, cuáles son los porcentajes de avance, y seguidamente, pues obviamente esto es un tema vivo, esto es un tema continuo, entonces se tiene que seguir con un seguimiento y control de parte de nosotros y pues se les pide informes ejecutivos, se les pide informes de avances, presentaciones, ¿verdad? Con toda la formalidad del caso y que todo vaya de una forma homogénea. ¿Para qué? Para que digamos uniforme, para que todos hablemos sobre una misma línea, ¿verdad? Todos estemos en una misma línea y hablemos un mismo idioma. Entonces, esas son partes como de las acciones que hemos tenido. Acá tenemos los pasos a seguir, ¿verdad? Como les explicaba anteriormente, se aprobó y oficializó la política. Después tenemos lo que fue la publicación a nivel externa e interna, lo que les mencionaba, se publicó en la Gaceta, se publicó por medio de un ZZ a nivel corporativo, se comunica, se difunde a nivel corporativo. Ok, estamos también en la parte de asesoramiento a las empresas del grupo en la implementación de la presentación de la política. Eso es lo que les venía explicando, que nosotros nos encargamos de ese asesoramiento. Como punto 5, presentación del avance, presentación por parte de las empresas, la implementación de la política, el comité de gerentes. Y como punto 6, control y seguimiento en conjunto con las áreas responsables de cada una de las empresas. Ok, como les decía, esto es un tema continuo, vivo, que inclusive puede ser de años. O sea, no es un tema que a corto plazo ya lo vamos a tener listo.
Se va trabajando continuamente las acciones, pero esto es un tema a largo plazo. Continuamos. Ya terminaría. Ahora seguimos con Senia. Bueno, muchas Ujú, gracias. gracias. Perdón. Eso sería lo que tiene que ver con la política, como les decía anteriormente. Este es un tema que no es directamente relacionado con las comisiones de ética y valores. Tenemos solo un apartadito, pero bueno, a veces hay que desarrollar otras competencias y de una u otra manera los temas se van uniendo, ¿verdad? Porque si hablamos de estas otras tareas que como área técnica tenemos que implementar, pues el tema no nos es ajeno y cuando estamos hablando ahora de integridad pública, pues todos estos temas están igualmente involucrados. ¿Qué estamos haciendo adicionalmente o a partir del cumplimiento de estos dos retos que teníamos en el inicio de la gestión? Actualmente tenemos a nivel ICE una auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública. Entonces también tenemos un rol asesor en ese cumplimiento, ¿verdad? De los requerimientos que la auditoría nos está demandándole al ICE y por tanto es tanto trabajo compartido, porque obviamente tenemos las competencias en el tema de ética y valores y pues la experiencia también del trabajo ya realizado. Otro de los retos que está incluso dentro del requerimiento de la auditoría es la elaboración de una política de ética, ¿verdad? Y dentro de esto va a ser uno de los temas centrales posiblemente para el próximo año. Ya estamos en la etapa de construcción de ese diagnóstico que se requiere hacer a nivel ICE. Las otras empresas ya lo han hecho en otro momento, ¿verdad? Y el ICE tiene que hacerlo. Entonces, en eso también vamos a estar participando. Tenemos la campaña de prevención de la corrupción a nivel corporativo, que es parte de los compromisos del cumplimiento de la política como tal, y el seguimiento y control de la misma, con el objetivo principalmente de que la política no se quede como un documento escrito nada más, sino que pueda tener esa vida que se necesita. Por ejemplo, en el tema de conflictos de interés, que fue un elemento adicional, ya existía una política anteriormente de conflictos de interés, pero hacía falta un procedimiento y y una coordinación de esto precisamente para tener datos y para tener cómo se está llevando a cabo cumpliendo con esa política. Ahora, parte de las tareas es que las empresas desarrollen ese reglamento y con eso precisamente dar a conocer a todos los trabajadores cómo es que se gesta en el caso de presentarse un conflicto de interés, que como lo hemos dicho en algún otro espacio, ese no es el problema, porque siempre puede existir la posibilidad de que se presente un conflicto de interés, sino que lo podamos gestionar de forma que eso no vaya a ser una situación que inicie finalmente un acto de corrupción, ¿verdad? Y para eso existen mecanismos. Eso es parte de los procedimientos que se tienen que desarrollar por parte de las empresas. Eh, Tenemos este indicador de cumplimiento de certificación de ética y valores por medio de este curso que uno sabe que el tema de que hablemos de una certificación no es que garantizamos que las personas ya son éticas y tienen valores y ya no va a haber nada, ningún problema, ese es el sueño dorado, sino que conozcan, ¿verdad? Es garantizar que las personas conozcan sobre este tema y cómo podemos hacerlo. Sabemos que una charla podría cubrirlo. Sin embargo, el poder documentar esto era importante a través de un recurso mucho más este,
mediado y que pudiera, digamos, garantizarnos cubrir todos los temas, también en tiempo de las personas. No es lo mismo dar una charla a 4 horas que llevar un curso por módulos y que la persona pueda llevar el primer curso, hace su evaluación, dura más o menos 1 hora o menos, mucho menos, un segundo módulo, otro ratito hace la evaluación y en otro momento hace el tercero. Entonces eso nos garantiza un mayor aprendizaje y creo que ha sido una rica experiencia porque hasta ahora eso no se había aplicado, ¿verdad? Y bueno, en cuestión de 3 meses que ya lo tenemos, o mucho o menos, yo creo que julio, agosto y septiembre, 3 meses, ya tenemos más de 1.500 personas que han llevado el curso. Y eso significa alrededor de un 30% de la meta que tenemos, por lo menos solo a nivel ICE. Y las compañeras de las otras empresas también tienen su estrategia de cambio para implementar este mismo proceso y lograr que el 100% de la población cumpla con esta dinámica. Esto es lo interesante también de ser corporativos, pero también respetar la dinámica de cada una de las empresas, ¿verdad? O sea, tenemos una meta, pero cada uno puede desarrollarlo de una forma distinta, tomando en cuenta los elementos culturales y aspectos de organización, de tiempo. O sea, tenemos una empresa de gestión de cobros en donde los compañeros están 100% frente a una computadora y son una empresa pequeña. Ellos prácticamente el primer mes cumplieron ya con el 100%, todos tienen el curso recibido. Eh, la compañía, igual que el ICE, es de mucha población que anda en la calle, ¿verdad? Que anda trabajando en horarios alternos, aspectos que no necesariamente facilitan, ¿verdad? El que puedan llegar y sentarse a una computadora, a veces ni siquiera la tienen. Entonces, esas son partes de las cosas que hay que tomar en cuenta en un proceso, en este caso de gestión de cambio, que las compañeras han desarrollado para este fin. Nosotros nos fuimos más como a lo masivo por una indicación y un requerimiento de cada uno de los gerentes de las diferentes gerencias del ICE, y con esto las gestoras de recursos humanos se han dado a la tarea de ir dándole seguimiento al cumplimiento de esa tarea, y finalmente va a quedar un segmento que es el que vamos a hacer presencial para las personas que no podían de forma virtual llevar el curso. Y con eso pues cumplir con todos los elementos. Y una última actividad que tenemos igualmente este año, que es la Semana de los Valores, que por segundo año también lo vamos a estar haciendo de forma corporativa, que es una serie de charlas durante los 5 días de la semana orientadas al bienestar personal, ética y valores. Con esto, pues, le estaríamos finalizando lo que es la presentación del trabajo que llevamos a cabo durante estos primeros 8 meses ya del año 2024. Sí, Senia, Ah, tal vez es ajá. importante, mientras que se animan a poner ahí más preguntas, ¿verdad? Recordar que también, digamos, nosotros hoy pretendemos decirle como los grandes logros, ¿verdad? O las cosas más significativas y que demandan más atención y más trabajo. Pero hay otras acciones que hacemos, ¿verdad? Senia les contaba al principio que, por ejemplo, el grupo el ICE como tal, hasta ahora está formando la comisión, ¿verdad? Entonces el ICE durante todo este tiempo ha sido atendido por nosotros. Por poner un ejemplo, por una disposición de talento humano, la inducción debe ser presencial, ¿verdad? Entonces nosotros como área de gestión ética corporativa hemos atendido el 100% de las inducciones que se han dado en el ICE, ¿verdad? A nivel presencial. Recordemos que nosotros estamos en todo el país, ¿verdad? Entonces en muchas ocasiones pues es ahí en Sabana, ¿verdad? En ese edificio emblemático, pero en otras ocasiones tenemos que trasladarnos, digamos, a Guanacaste, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo.
Igual, ¿verdad? Atendemos demanda, nosotros llamamos por demanda, ¿verdad? Cuando alguno de los negocios o alguno de los procesos nos piden ayuda, ¿verdad? Con algún tema o algo así, tratamos primero que nada de interpretar las necesidades del cliente, ¿verdad? Porque ellos, muchas gracias ahí por el comentario de que el edificio es muy bonito, sí, es muy bonito y muy querido por nosotros, ¿verdad? Que a veces los negocios tienen algún tipo de requerimiento, ¿verdad? Entonces nosotros también los atendemos, hacemos también uso de herramientas, ¿verdad? Como Webinar, ¿verdad? Que digamos Evelyn, que es conocida a todos nosotros, Evelyn Hernández Keller ha grabado algunas cuestiones sobre el deber de probidad, pues también echamos mano a esos recursos, ¿verdad? Como herramientas pedagógicas. De igual forma, una de las grandes cosas, ¿verdad? Que fue un poco como de gestión de cambio, por decirlo de alguna forma, fue ir integrando a las empresas, ¿verdad? En este proceso, ¿verdad? Entonces, con ellos tenemos reuniones virtuales a veces para tomar decisiones o para hacerles consultas y también unas 3 veces al año, si no mal no recuerdo, tenemos sesiones presenciales con todos los miembros de las comisiones, ¿verdad? Esto como para contarles algunas otras acciones que nosotros hacemos fuera de las macroactividades, por decirlo de alguna forma. Una pregunta que siento que se ha un poquitito repetido ahí en el chat, ¿verdad? Que les agradecemos mucho las preguntas, es dónde encontrar el código y dónde encontrar la política y eso tal vez no es tan fácil, ¿verdad? Porque hay mucha información en la página del grupo ICE, pero específicamente en la parte de transparencia y en la cejilla de información institucional. Igual como Sofía les decía, ¿verdad? Si no les pueden llegar ahí por alguna razón, ¿verdad? O no lo encuentran, o bueno, en fin, a veces el Internet no es el mejor aliado, pues nosotros con mucho gusto se las hacemos llegar por correo, ¿verdad? No sé si tenemos alguna otra preguntita que quedó por ahí, tal vez. Don Oscar, yo Sí, quisiera hacerles un comentario, bueno, en realidad a toda la audiencia que tenemos el día de hoy en esta actividad. Agradecemos mucho, como siempre, que esté participando tantísima gente en estas sesiones mensuales. Vean, el ICE está trabajando actualmente el tema de la gestión ética, pero está trabajando otras cosas que no son gestión ética. Y ustedes han podido ver en esta exposición tan rica que hablan sobre una política, pero es una política de prevención de la corrupción. Y esta política de prevención de la corrupción tiene algunos componentes diferentes a lo que conversamos nosotros normalmente desde las comisiones institucionales de ética, que es la política ética. Entonces, por ejemplo, en esta política que el ICE trabaja sobre prevención de la corrupción, que es algo importante, pero no necesariamente o no es algo que se trabaje desde la gestión ética, ¿verdad? Porque ya ustedes lograron ver ahí, tiene, por ejemplo, temas como la gestión de la denuncia o la gestión de riesgos. Y eso no es competencia, no es resorte de las comisiones institucionales de ética. Recuerdan que lo que nosotros trabajamos sí es la política ética, que tiene como base esta política ética la información de los problemas que se logran detectar del informe casuístico y de la encuesta de opinión y percepción ética que de alguna forma valida lo que la casuística nos arroja. Y a partir de ahí se genera la política ética y se genera también el, el plan de mejora que acompaña a nuestra política ética. Pero ese trabajo es diferente a lo que nos expusieron ahora en el ICE, así es que quiero aclararlo para que no genere primero, una confusión y ni mucho menos una preocupación de que dentro de las comisiones haya que hacer algo como lo que sí trabajan ellos. No es que no sea importante, sí lo es necesario en las organizaciones. Nada más que lo que debe quedar claro es que no es resorte
de la Comisión Institucional de Ética de cada una de las instituciones que ustedes representan y que están presentes acá el día de hoy, pues trabajar este otro tipo de políticas que se llaman prevención de la corrupción y que tienen que ver con otros temas de cumplimiento necesarios en la organización otra vez, pero recuerden, no necesariamente, o más bien, perdón, definitivamente no es parte de lo que desde cada comisión de ética se trabaja. La política que trabajamos nosotros y para lo cual brindamos las herramientas, los insumos, la guía, el acompañamiento, es la política ética institucional. Incluso recuerden que esa política, que no es solo un enunciado, sino que también tiene su propio plan de acción, también nosotros tenemos la guía, la matriz, o sea, les brindamos herramientas para su elaboración y lógicamente también ese acompañamiento y esa asesoría. Ese es un detalle importante solamente para que ustedes en todas las comisiones institucionales tengan esta claridad. En el ICE se trabaja esto, que es muy importante, pero esto no es algo que tengan ustedes que gestionar o hacer en las comisiones institucionales de ética. La que sí tenemos que trabajar es la política ética, que es diferente, como les estaba planteando anteriormente. Y Sí, muchas gracias por el espacio, sí, Senia, don Adolfo, tal vez para, Sofía, Oscar, y bueno, los dejo de nuevo a ustedes ajá. con los micrófonos para que amplíen sobre esto y que también si tienen otras consultas, pues las puedan atender. Gracias. Sí, sí, efectivamente, como señala don Adolfo, y lo aclaramos al principio, pues fue parte de las responsabilidades que asumimos al principio, pero igualmente, ¿verdad? O sea, nosotros en esta política desarrollamos algunos ejes en términos de la política, pero por así decirlo, no es materia que nosotros conozcamos tanto. Están los expertos, por ejemplo, en el tema de riesgos, no es un tema que nosotros abordamos, ¿verdad? O sea, en su totalidad. Y en lo que sí tal vez, si dijéramos, si fuera otro grupo quien desarrolla la política, uno de los ejes en donde la comisión posiblemente participa más activamente tiene que ver con el tema de la comunicación, sobre todo porque lo que se debe fortalecer para prevenir la corrupción es la ética y los valores, ¿verdad? Entonces, desde ahí, cuando esto se comienza a implementar, algunas de las acciones relacionadas con el talento humano tiene que ver con fortalecer la ética y los valores. Entonces, dentro de ese programa es donde entramos ya como una parte activa, por así decir, pero efectivamente, como señala Adolfo, esta no es materia que necesariamente tenga que desarrollar las comisiones. Sin embargo, también nos abre otro espacio, digamos, de trabajo, si se quiere, en tema de que no es solo desde el ámbito de fortalecer puntualmente la ética y los valores como tal, ¿verdad? Sino que también es un requerimiento de otras políticas, puntualmente la política de prevención de la corrupción, como también es el tema de integridad pública. Entonces, como que todos los temas de alguna manera se conjuntan, pero está muy bien la aclaración. Sí, correcto, permiso. De hecho, para agregar un poquito lo que dice Senia y don Adolfo, nuestro papel ha sido mucho de coordinación, ¿verdad? Nosotros coordinamos, asesoramos, como les decía anteriormente en la presentación, entonces, pero actualmente los que están implementando, por decirlo así, son la administración activa de las diferentes empresas, el ICE y las diferentes empresas como tal, pero sí, nuestro papel ha sido importante en la parte de coordinar y asesorar como tal. Sí, Osquita. Ujú. tal vez para contestar algunas preguntas que están ahí en el chat, ¿verdad? Que aunque las hemos contestado en el chat, no está de más, pues para que los demás las escuchemos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a las personas que nos felicitan, ¿verdad? Pues sí, ahí hemos hecho un esfuerzo y lo más importante es que sí se han visto
resultado, ¿verdad? Yo creo que para nadie es un secreto, digamos que el reto no es solo elaborar una política o un código en nuestro caso, sino es lograr, ¿verdad? Que se apruebe y después lograr pues que la gente lo conozca, ¿verdad? Algunas personas preguntan, por ejemplo, como la política, ¿cómo la promocionamos? Bueno, en todos los cursos de inducción, ¿verdad? Se habla de la política, en el curso virtual se habla de la política y se está trabajando en una campaña para promocionar la política, ¿verdad? Otra de las cosas que nos preguntan es, ¿verdad? Si nosotros estamos a tiempo completo, esas cuestiones, ¿verdad? Tal vez contarles que a nivel corporativo, sí somos una área técnica, ¿verdad? Que está compuesta por nosotros tres, que estamos prácticamente, o sí, al 100% de la gestión ética. En las empresas varían, ¿verdad? Porque recordemos que, por ejemplo, la más pequeñita y la más joven, que ahí está, por cierto, Jenny Cerdas, gestión de cobros, digamos, ellos son como 32 personas. Entonces, digamos que Jenny es la persona de recursos humanos y tiene como recargo los temas de ética y valores. Pero digamos, en la compañía, por decirle algo, también alguien que ustedes conocen, ¿verdad? Está Carla. Carla también está prácticamente a tiempo completo con esos temas, pero también tiene una comisión. En Raxa sucede lo mismo, ¿verdad? Hay profesionales, digamos, que tienen las actividades asignadas, pero no a tiempo completo, ¿verdad? Y sí funcionan como una comisión. Y como ya dijimos también al principio, en el caso del ICE, como empresa, ¿verdad? Es que cuando uno dice el ICE, la gente se imagina el grupo o solo el ICE, ¿verdad? Bueno, en el ICE como empresa se está trabajando en este momento en la formación de la comisión, ¿verdad? Que se convertiría, por decirlo así, en alguna forma como en el espejo de todas las comisiones, ¿verdad? No sé si tienen más dudas y si no, pues entonces le damos el pase a Adolfo, ¿verdad? Vamos Y a ver, aquí acaba de llegar. agradecerles por la atención, porque en este momento veo 219 compañeros y compañeras presentes y eso pues nos encanta porque siempre es difícil poner la atención ya una hora, más de una hora, y muchas gracias y estamos a entera disposición para las dudas que ustedes tengan después y que les podamos colaborar, pues la experiencia es para compartirla. Muchas Sí, gracias. perdón, tal vez Permiso. Sofía, no, Sofía, tal vez antes de darte la pregunta, alguien está preguntando por Sí, indicadores éticas y cuestiones, bueno, exacto. Sofía se iba a referir, no, entonces le cedo la palabra a Sofía, de mi parte igual, ¿verdad? Reiterarles el agradecimiento y esperamos vernos en diciembre presencialmente, no sé si allá como hacia el este de la ciudad o qué, pero que ojalá que en diciembre Ujú. podamos compartir también presencialmente. Muchas Sí. gracias, buenas tardes. Y Ujú. entonces Sofía ahí nos ayuda con la última pregunta. Ujú. Gracias. No, es que precisamente eso es lo que les iba a decir, compañeros, que tenemos dos preguntas específicas. No se había cerrado todavía el tema de las consultas. No sé, ahí entre todos podemos colaborarnos. Dice, ¿qué indicadores se utilizan para medir estadísticamente el efecto de las acciones éticas que han desarrollado? Y tenemos otra pregunta por acá que fue más abajo. Buenas tardes, una consulta. En la parte de riesgo, ¿solamente tienen identificado el riesgo de corrupción o tienen indicadores para medir el tema ético? Ujú. Estas dos preguntas son Sí, complejas eso es, y ajá, tenemos acá a Senia, nuestra jefa, sí, que yo esa creo es que nos puede ayudar bastante. Sí. parte del reto que tenemos Ujú. ya el otro año, como les decía, uno de los elementos es llevar a cabo, por lo menos en el ICE, particularmente un diagnóstico, y tenemos el causístico, ¿verdad? Que sería hacer esa recolección de datos de los diferentes áreas del ICE. Digamos, el ICE es bastante grande, ¿verdad? Tenemos 10.500 trabajadores y existen áreas constituidas para muchos temas, ¿verdad? Tenemos procedimientos ordinarios disciplinarios en donde se puede sacar una estadística de procedimientos, tipos de procedimientos. Tenemos áreas de investigación donde se puede conocer también en este proceso de desarrollar la política y de también llevar a cabo el curso.
teníamos que identificar em, dónde se pone una denuncia. Obviamente hay una oficial que generalmente está en todas las organizaciones, que es en las auditorías internas. Hay un buzón de denuncias, pero por ejemplo, para contarles un poco, en el ICE tenemos más de 7, 8 lugares para poner denuncias. Eso es parte de la tarea que tenemos de integrar, ¿verdad? Y bueno, no nosotros, pero a la hora de implementar esta política, este, ya se está conformando un área que va a centralizar toda esa información, y parte de eso va a ser poder integrar todas esas denuncias, porque esa es información que a veces por estar tan separada no nos permite tener datos puntuales como para hablar de una línea inicial, ¿verdad? Que nos pueda decir, bueno, cuál es el efecto de todo este trabajo que vamos desarrollando. Pero tenemos ese trabajo pendiente, aparte de otro diagnóstico que efectivamente vamos a llevar a cabo el próximo año, en donde ya vamos un poco a medir el tema de la percepción que tienen los trabajadores alrededor del tema de la ética, ¿verdad? Son diferentes temas, aparte de estudios que existen ya de satisfacción y demás, que nos dan insumos, ¿verdad? Entonces yo creo que son como varios fuentes de datos que tenemos que integrar para a partir de ahí poder decir, bueno, tenemos estos datos, esta información, esto era lo que estaba pasando, y posteriormente a un efecto que no podemos decir que pueda ser, porque esto es un cambio cultural, ¿verdad? Entonces no podemos decir que el cambio lo vamos a ver en un año o en 2 años. Puede que tengamos que hablar de un quinquenio en donde a partir de estos diferentes esfuerzos la cultura ya vaya moldeándose de forma distinta, ¿verdad? Partiendo inclusive de que estos conceptos antes no se manejaban tan abiertamente, hoy sí ya se maneja más abiertamente el tema de corrupción, el tema de integridad pública, y con eso, pues obviamente el tema de un fortalecimiento de una gestión basada en valores, ¿verdad? Entonces, sí es parte de las tareas que tenemos, pero como les decía, tenemos 2 años de estar trabajando de esta visión, y pues es parte de lo que tenemos que ir construyendo. Ujú. Hay otra pregunta por ahí de las métricas, y con respecto a las métricas, han desarrollado una batería de métricas específicas. Yo creo que con esto mismo, con lo que Celia nos comentaba, ¿verdad? Sí, pues es parte de la respuesta a Sí, esa otra correcto. pregunta. Y Ujú. don Rafael León nos especifica, ¿verdad? Nos aclara que no se utiliza lo que es el término de riesgo ético, sino riesgo por corrupción. Sí, Es muy correcto. curioso porque inclusive cuando empezamos a trabajar todos estos temas, pues obviamente surgía la duda de riesgo por fraude, riesgo por corrupción, etcétera. Y pues ahí uno va conociendo y especificando cuáles son las diferencias, ¿verdad? De uno y otro. Entonces, como tal, sí se utiliza la parte de riesgo por corrupción, y es lo que se está identificando en la institución y en las empresas, y se está incluyendo dentro de los portafolios, como les explicamos anteriormente. Ujú. Correcto. No sé si hay más consultas o si no le cedemos el pase a don Adolfo. Bueno, una vez Ok. más, entonces muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde. Ahí lo Muchas dejamos a gracias. don Adolfo. Muchas Ujú. gracias. Sí, muchas gracias. A ustedes las gracias por tan interesante información que nos han estado brindando el día de hoy, em, que nos ayuda a abrir el panorama también y a delimitar qué cosas corresponden a las comisiones de ética y qué otras cosas adicionales han hecho ustedes que, bueno, desde luego, como en los comentarios se indica, ¿verdad? Han hecho muchas cosas en poco tiempo y bueno, es parte de la exigencia que tienen en el trabajo y en buena hora que están cumpliendo de esa manera. Éxitos, Zenia, Sofía, Oscar, en la gestión que ustedes realizan.